Buenas noches con todas y con todos. Vamos a presentar en la parte del panorama, recordando siempre que nos encontramos el día de hoy en el día 43 de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos queda todavía prácticamente todo lo que resta del mes de mayo para la gran cantidad de municipios en el país de tener este resguardo de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y nos encontramos pues esta noche en la conferencia vespertina número 66. Ya son 66 las conferencias que hemos podido con mucho gusto compartir, muchas de ellas con todos ustedes. Vamos a la primera diapositiva del panorama internacional, en donde vemos cómo sigue siendo solo una tercera parte de los casos activos de toda la pandemia en el mundo. 33% son los casos confirmados en los últimos 14 días, y podemos ver cómo la región de las Américas concentra más de la mitad, pues prácticamente pasando la mitad, 50.7% del total de todos los casos que se han confirmado en todo el mundo en los últimos 14 días. Por lo tanto, la pandemia se encuentra ahora activa y concentrada en la región de las Américas, y vemos también cómo día con día continúa disminuyendo los casos activos en la región de Europa. 7.0% la tasa de letalidad global, la cual también se fue incrementando en las últimas semanas, de lo que veníamos dando seguimiento desde que inició la pandemia. En la siguiente diapositiva actualizamos las cifras para el día de hoy en relación a la estadística en el país. 24.905 son los casos confirmados acumulados, es decir, desde que se confirmó el primer caso, siendo una tercera parte de ellos, 6.696, los casos activos, es decir, aquellos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días y que por lo tanto representan lógicamente la epidemia activa en México. 13.143 casos que todavía mantienen la clasificación de sospechoso. Algunos de ellos serán descartados de seguro por la prueba de laboratorio, pero un buen porcentaje de ellos también será confirmado, dado que, como ya veíamos la semana pasada, el porcentaje de positividad se encontraba ya alrededor del 50%. Son 2.271 defunciones las que lamentablemente también han ocurrido a causa de las complicaciones que genera COVID-19. 61.993 las personas que han dado negativo a la prueba de SARS-CoV-2, y el día de hoy pues estamos superando más de 100.000 las personas que han sido estudiadas, que en su momento han sido clasificadas como casos sospechosos y que en un punto de su investigación pues han sido lógicamente catalogadas en los grupos previos o en los números previos que acabamos de mencionar. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver la distribución de esa carga acumulada, de esos 24.905 casos en el país, y vemos cómo pues prácticamente el país está pintado de rojo intenso cuando vemos cómo se han acumulado estos casos desde que inició la epidemia en México el mes de febrero. Pues lógicamente esto se ha ido dispersando y ahora son más las entidades federativas que empiezan a tener al menos 500 o más casos, y por eso vemos el mapa de este color, y vemos cómo los estados que en su momento tenían en las últimas semanas la transmisión más activa continúan también con esta tendencia, dado que Baja California, Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, en su momento Tabasco, todos ellos están con grandes cargas de actividad. En la siguiente diapositiva vemos esta misma carga de enfermedad acumulada, pero ahora distribuida en orden descendente, y siempre lo hemos comentado, las poblaciones que en su momento, los estados que concentran la mayor población en el país, es decir, al haber mayor densidad poblacional, explica también por qué en su momento puedan tener un incremento más importante en la carga de enfermedad, es decir, en la cantidad de casos confirmados. Ahorita veremos el mapa por tasa de incidencia para ver un poco cómo esta distribución va a ser más comparativa. En la siguiente diapositiva veremos precisamente el mapa de la epidemia activa en México. Estamos hablando de esos 6.696 casos
confirmados que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Veíamos en semanas previas el mapa un poco más claro, con más verdes. Ahora ya empezamos a ver, si no rojos intensos como lo veíamos en el anterior, pero vemos como ya más entidades federativas se empiezan a pintar de color naranja, lo que quiere decir que ya han superado la barrera de los 100 casos, cada uno de ellos. Entonces, y es la epidemia activa, son los que están en los últimos 14 días. Estamos precisamente ahora en fase 3, en esa subida de la curva epidémica, que además, como se ha expuesto en muchas ocasiones, no sucede al mismo momento en todas las entidades federativas, sino que depende de cuándo iniciaron cada una de las entidades con su transmisión, cómo en su momento se aplicaron las medidas, las intervenciones de sana distancia, y esto lógicamente genera también una diferencia en el tiempo de presentación de cada una. Por eso algunas están ya con brotes importantes o inclusive llegando al acme, al pico de la curva epidémica, mientras que otras van todavía iniciando el ascenso correspondiente. Las entidades que vemos en verde, muy probablemente en unas semanas más, también estarán presentando este comportamiento. En la siguiente diapositiva veremos la misma distribución en orden descendente para que ustedes puedan tener los datos totales y el orden cómo se dan de carga de enfermedad. Ahora sí, en la siguiente diapositiva vemos la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, 5.23 para todo el territorio nacional, pero esta se distribuye dependiendo de cada entidad federativa y dependiendo de la cantidad de personas que residan en cada una de estas entidades federativas. Seguimos viendo siempre los colores más intensos o los verdes más oscuros en este caso, en entidades federativas que están en la península, en el centro del país, y las que se encuentran en el noroeste específicamente del territorio. Sin embargo, veremos cómo también ya otros estados empiezan a tener una coloración un poco más oscura, y serán las que posiblemente en las siguientes semanas pudieran estar llegando a los niveles de estas otras entidades que también en su momento, en unas semanas más, pudieran estar ya iniciando o ya encontrándose en la parte descendente de la curva epidémica para su entidad correspondiente. En la siguiente diapositiva vemos también cómo en su momento se ordenan de manera descendente por tasa de incidencia, tasas de incidencia que van desde un 20 por 100.000 habitantes hasta entidades federativas que todavía tienen una transmisión muy baja, que están ligeramente bordeando el 1 o el 2 por cada 100.000 habitantes de su entidad. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora sí la distribución por fecha de ocurrencia, por fecha en la que ocurrió la defunción, de cómo se han estado presentando. Podemos ver una clara tendencia ascendente, al menos hasta el 24, 25 de abril. Esta tendencia se ha mantenido. En la semana pasada veíamos que esta tendencia se presentaba hasta el 15, 16 de abril, pero ahora que los casos se siguen acumulando, las defunciones siguen sucediendo, pues vemos que esta tendencia continúa todavía siendo ascendente, más allá de que se van registrando en la medida de que en su momento van ocurriendo cada una de estas defunciones. Siempre resaltamos el color naranja claro que está sobre las barras azules, porque esas fracciones significan personas que lamentablemente han fallecido, pero que todavía no tienen un resultado confirmatorio a SARS-CoV-2, pero que en su momento de darse este resultado, entonces la cantidad total de defunciones, es decir, la barra apilada, pues podría seguir marcando en su momento estas tendencias que estamos comentando. En la siguiente diapositiva tenemos la misma distribución, solamente que esta distribución ahora va por entidad federativa, y entonces también podemos ver en qué entidades federativas hay defunciones sospechosas que podrían incrementar, por lo tanto, la estadística de cada una de ellas. En la siguiente diapositiva podemos ver la curva epidémica, igual la presentamos siempre con casos confirmados y con casos sospechosos. Los sospechosos siguen siendo el naranja claro, los confirmados son ahora el color guinda o rojo oscuro, y los apilamos, es decir, están
para cada una de las fechas de inicio de síntomas, están tanto los confirmados como los sospechosos, para que podamos notar también cómo, cuando en su momento los sospechosos continúen confirmándose, cómo esa tendencia continúa también siendo ascendente, y esto en un momento representa precisamente esa porción de la curva epidémica que en este caso a nivel nacional continúa en ascenso. Estamos precisamente en la fase 3, en ascenso de esta curva epidémica, que para este momento es la sumatoria de todos los casos confirmados y sospechosos que se está dando en esas 5 o 6 entidades federativas que en este momento están llegando a sus picos epidémicos como tal. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada de casos confirmados. Ahí están los 24.905 casos confirmados. Fueron 1.434 casos los que se confirmaron del día de ayer para hoy, lo cual representó un incremento del 6.1%, y en la parte inferior, en lo que son las barras de color naranja, podemos un poco notar la tendencia de cómo se ha estado comportando día con día la cantidad de casos confirmados. Enseguida pasamos ahora a revisar lo que es la ocupación y la disponibilidad hospitalaria, que es un dato y es una herramienta importante ahora en fase 3, porque si recuerdan, en fase 3, al incrementarse precisamente la cantidad de casos confirmados, se incrementa a su vez la cantidad de casos que requieren hospitalización, es decir, que presentan una evolución que puede ser tórpida, que puede ser a la gravedad, y por lo tanto necesitan una cama de hospital, y muchos de ellos necesitarán también una cama especializada en una unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos. Por lo tanto, es importante en fase 3 poder mantener un seguimiento muy puntual de cómo se está comportando esta ocupación o esta disponibilidad, porque el poder siempre tener una cama disponible para que una persona la pueda usar y pueda recibir la atención correspondiente, pues repercutirá definitivamente en una mejor intervención hospitalaria que permita salvar cada vez más vidas. En el corte del día de ayer, recordando que estos son cortes completos, es decir, desde las 00 horas de un día hasta las 23:59 de ese mismo día, este es el corte del 3 de mayo precisamente, y en el corte del 3 de mayo el reporte dice que existían 13.387 camas disponibles para hospitalización de pacientes con infección respiratoria aguda grave que no necesitaban todavía un ventilador. Estamos hablando de camas de hospitalización general, pacientes que sí han tenido algún signo de alarma, alguna complicación, pero que aún así todavía la función respiratoria está bien, está conservada, y entonces pueden ser atendidos en una cama de hospitalización general. Y de este mismo grupo, 6.222 camas se encontraban ya ocupadas o siendo utilizadas para una de estas personas. La proporción es del 31%. Si recuerdan, cuando iniciamos con este reporte, iniciamos con una ocupación del 20%, ahorita estamos ya en una ocupación del 31%, y esto lógicamente también representa un incremento y cómo la epidemia está evolucionando en México. Son 674 los hospitales que notifican a la red IRAG, y mantenemos una tasa de notificación, porcentaje de notificación del 95%. Este porcentaje se ha mantenido ya durante varios días, lo que quiere decir que la gran mayoría de las unidades han estado reportando a este sistema. Ese 31%, en la siguiente diapositiva, vamos a verlo distribuido en toda la República y para cada una de las entidades. Aquí al fondo, en la última barra de la derecha, ahí tenemos el 31% que estábamos mencionando en la diapositiva anterior, que es lo nacional. Pero entonces ahora, dependiendo de cada entidad federativa, vean cómo cambia el porcentaje de ocupación. La Ciudad de México vuelve a tener un incremento nuevamente del día de ayer, ahora es del 69%, es decir, la gran cantidad de sus camas para hospitalización general ya se encuentran ocupadas, y lógicamente este porcentaje se va a mover en función de las altas que se estén dando, es decir, las personas que dejen de ocupar esas camas,
Pero, más importante, las personas nuevas que llegarán con una infección respiratoria aguda grave y si ese balance no es el ideal y son más las que van llegando, pues lógicamente el porcentaje se irá incrementando. También Baja California, el Estado de México, Sinaloa y Quintana Roo, prácticamente cerca o por encima de un 40% de esta ocupación. Vemos al final estados que todavía no tienen un porcentaje importante de ocupación y que eso es completamente congruente y comparable con el momento de su epidemia que están en este momento teniendo. En la siguiente diapositiva ahora veremos la distribución de la disponibilidad y ocupación, pero ahora sí de las camas con ventilador, es decir, aquellas que están especializadas para atender pacientes con falla respiratoria y que se consideran los más críticos en esta epidemia. Ciudad de México, 61% de ocupación, Sinaloa 58%, Baja California 48%, Estado de México 44%. Serían esos cuatro las entidades federativas que están por encima del 40% de su ocupación y que además han estado incrementándose en los últimos días, recordando que son precisamente estos estados los que en este momento se encuentran, como decíamos al principio, y comparándolos también con los mapas y con las otras barras, si recuerdan son los mismos estados que en su momento tienen la mayor tasa de incidencia, la mayor carga de enfermedad y por lo tanto también la mayor ocupación. Entonces todos estos sistemas se complementan y ayudan en el día a día a poder estar tomando las decisiones que se requiere para que la población pueda atender la atención necesaria. Esa sería la actualización, subsecretario, del día de hoy. Muchas gracias, doctora Lumía.